Hola, sean bienvenidos al segundo programa de La Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde haré entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que hoy trataremos es Proceso de Aprobación de Partes de Producción, por sus siglas PPAP. Me gustaría comenzar dando mi propia definición de este tema. El proceso de aprobación de partes de producción son sus siglas PPAP y se utiliza en la cadena de suministro automotriz, con el fin de establecer la confianza de los componentes y procesos de producción de los proveedores. Este proceso está diseñado para demostrar que el proveedor de componentes ha desarrollado su proceso de diseño y producción para satisfacer las necesidades del cliente, minimizando el riesgo de incumplimiento. Para saber más acerca de este tema, tenemos un invitado experto en procesos de aprobación en partes de producción. Conozcamos un poco acerca de la carrera de nuestro invitado. ¡Córrela! El invitado experto de esta semana es José Alvarado. Nuestro invitado tiene el título de ingeniero mecánico por parte del Instituto Politécnico Nacional. Durante su periodo universitario estuvo de intercambio en la Universidad de Stuttgart. El ingeniero Alvarado tiene mención honorífica al obtener el grado de maestro en ingeniería con especialidad en sistemas de calidad y productividad por parte del Tecnológico de Monterrey. El ingeniero Alvarado cuenta con experiencia en seguimiento e implementación a cambios de ingeniería. Experiencia en resolución y ejecución de acciones de contención para problemas de calidad externa e interna. Experiencia en fases de PPAP. Nuestro invitado estuvo a cargo del lanzamiento de la planta de transmisiones de Irapuato, representando al área de desarrollo de producto. Experiencia en niveles de número de parte, liberación de partes, pruebas y supervisión de construcción de transmisiones. Experiencia en el seguimiento de los métricos de calidad externa de transmisiones de 6 y 8 velocidades. Experiencia en implementación y seguimiento a las acciones de contención por parte de diseño, proveedores y manufactura. Hola, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. ¿Te parece si comenzamos a compartir el conocimiento? Sí, claro que sí. Bueno, ingeniero, me gustaría comenzar preguntándole, ¿nos podrías explicar cuál es el proceso para establecer PPAP? Sí, claro, el proceso de PPAP básicamente es un proceso en 4 fases y el objetivo es precisamente tratar de segmentar todas las actividades que tiene que hacer el proveedor para que puedan cumplirlas en tiempo y bueno, obviamente con los requerimientos que quiere la compañía. En este caso, el proceso de PPAP, bueno, viene desde la planta de vehículos. La planta de vehículos tiene su propio proceso de PPAP que nos cascadea a nosotros como planta de transmisiones, porque bueno, al final de cuentas, a pesar de que somos también parte de la compañía de Ford en este caso, al final de cuentas somos un proveedor para planta de vehículos. Entonces, a su vez, nosotros con cada uno de los componentes que tiene la transmisión tenemos que desarrollar este PPAP para asegurarnos que todo, como comentaste al principio, los componentes estén en tiempo, cumplan con los requerimientos de calidad y no haya algún riesgo de desabasto de estos componentes durante la producción. Entonces, básicamente estas 4 fases son la fase 0, que es el run at rate, que básicamente es asegurar que el proveedor pueda correr sus piezas en el tiempo que ellos tienen estimado para su ciclo de producción. La fase 2, que es calidad, bueno, fase 1, perdón, que es calidad, la cual, bueno, es básicamente asegurarnos que las piezas cumplan con las especificaciones, con todas las dimensiones necesarias. La fase 2, que es la fase de producción, esto es asegurarnos que la línea esté capacitada o que esté lista para correr producción masiva, ¿no? Digamos. Okay. Y la fase número 3, que es la parte de capacidad o capability, que también le llaman. Esto es, nosotros podemos producir piezas que tienen unos límites, ¿no? Un límite inferior, un límite superior. Sí, claro. Entonces, si el proveedor empieza a construir piezas que estén dentro de especificaciones, es decir, que estén en un diámetro de entre 1 y 2, pero tiene piezas a través de todos estos límites, no es confiable. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estas piezas se van a salir. A medida que se desgaste la herramienta, a medida que tengan cualquier otro problema de producción, estas piezas van a salirse. Entonces lo que se busca es que en esta parte de capacidad el proveedor nos asegure que las piezas siempre van a estar no solamente dentro de especificación, sino también dentro de los límites del 6 sigma. Esto es decir, que no, que pueda tener. Exactamente, que no haya riesgo o que su ppm sea muy bajo, es decir, que haya muy poca probabilidad de que tengamos piezas fuera de especificación. Ok. Es bastante importante esta metodología, me imagino, para el tema de que siempre tengas las piezas
y que siempre sean las piezas correctas y no tengas un desabasto o que por una mala planeación no tengas la forma de producir, ¿correcto? Claro. Okay. Y principalmente en esta fase 3 lo que se busca es que ya sean piezas de producción masiva. Es decir, en la fase 0, por ejemplo, se piden 300 piezas. Entonces, obviamente, como es el inicio de producción, todo el mundo tiene mucho cuidado con esas 300 piezas. Es decir, son piezas medidas, son piezas que todo el mundo sabe que están bien. Y bueno, es obviamente para cumplir con toda la documentación y bueno, todos los requerimientos. Sin embargo, ya en la fase 3 ya es piezas en producción masiva, es decir, piezas que salen una tras otra y los cuales, bueno, nos van a asegurar o nos van a dar una idea de cómo va a ser el proceso de producción. Y ya no tienes como tanta fijación al estar revisando las mismas 300 piezas que al inicio, ya cuando empiezas a producir en masa, ya es como ya estás súper seguro de que todo va a salir perfecto, ¿no? Exactamente, sí, porque también, es decir, es imposible asegurar o medir todas las piezas que uno produce, porque se producen miles de piezas al día. Entonces se va a hacer un muestreo de estas piezas y entonces al nosotros estar seguros que el capability o la capacidad está dentro de lo que nosotros esperamos, estamos seguros que este muestreo va a ser suficiente para asegurar que todas las piezas estén dentro de la especificación. Ok, muy interesante. ¿Y cuáles serían los objetivos al utilizar PPAP? Pues el objetivo principal es asegurarnos que las piezas estén dentro de la especificación, que cumplan con los requerimientos que necesitamos, porque la industria automotriz es una industria muy, muy exigente. Las mediciones, todo debe estar siempre dentro de especificación y, como les dije, en capability, ¿no? Entonces, en sí el objetivo es desarrollar en conjunto con el proveedor toda su línea de producción y, bueno, asegurarnos que el proceso esté correctamente, ¿no? Ahora, esto no solamente se corre cuando hay un nuevo producto, también digamos que la planta ya está produciendo, no sé, pistones, ¿no? Pero quiere desarrollar o agregar una línea más porque es, bueno, por falta de capacidad o porque incrementó el volumen, lo que sea. Por cualquier mejora necesitas cambiar algo. Exactamente, entonces en ese caso, si se desarrolla una línea nueva, a pesar de que sea el mismo producto, la misma línea, se tiene que correr nuevamente todo el proceso de todo el proceso lo vuelves a hacer cuando hay una mejora o algún cambio, se corre todo. Cuando hay mejoras o cambios, no, es más bien cuando desarrollas una nueva línea o un nuevo producto. Cuando hay alguna mejora del equipo, por ejemplo, se corre algún otro proceso alterno que es básicamente, no es tan estricto, tan largo como un PPAP, pero al final de cuentas tienes que asegurar que el cambio en manufactura no nos vaya a afectar a las piezas y se corre una prueba funcional, etc. Cuando es un cambio de diseño, sí se corre un PPAP para, bueno, asegurarnos que el cambio no vaya a afectar. Que no vaya a afectar. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que forman al PPAP? Bueno, por elementos, si nos referimos al equipo, básicamente son 4, el team of 4, o bueno, el equipo de 4, que es los que están involucrados, es el ingeniero diseñador del producto, es decir, quien desarrolla el producto, quien determina las especificaciones, las medidas, las dimensiones, exactamente, características críticas, etcétera. Está esta persona, está el STA en este caso es el Supplier Technical Assistance, que es el ingeniero que visita al proveedor y está presente con ellos durante todas las corridas de PPAP y demás. ¿Tiene como función de un auditor al momento de estar revisando la planta, cómo se produce o cuál sería su función? Sí, es parte de su trabajo, estar auditando, asegurar que el proveedor cumpla con todos los requerimientos. Entonces sí, es parte de su trabajo eso. Está también la parte de compras, por supuesto, porque bueno, obviamente todo tiene un costo, entonces compras tiene que estar siempre involucrado. Y está finalmente el proveedor y bueno, el equipo de lanzamiento en este caso. Entonces es un trabajo integral cuando haces todo este proyecto, involucran muchas áreas de la empresa, no es como específicamente el diseñador o específicamente ver el tema del dinero, ¿no? Sino hacer como una integración de varios, personas y de varias áreas de la empresa. Correcto, sí, es algo multidisciplinario y bueno, todos tienen que estar involucrados y bueno, ir siguiendo el proceso al mismo tiempo. Todos ¿Y es complejo el trabajar con esos equipos interdisciplinarios? Pues mira, es complejo acomodarte, por ejemplo, a los horarios de todos, pero son varias áreas. Muchas veces ni siquiera conoces a la otra persona.
A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en el lanzamiento de la transmisión de 6 velocidades, que los compradores estaban en Dearborn, en Detroit. Yo estaba aquí en Irapuato, el proveedor estaba, por decir algo, en Aguascalientes, en Mexicali, etcétera. El STA, está viajando a las diferentes facilidades. Entonces, no siempre todos los involucrados pueden estar en la planta al mismo tiempo para las corridas, pero las juntas, el seguimiento, eso pues sí es acomodarte los horarios. Todas las personas están ya involucradas, saben qué es lo que tienen que hacer, entonces en ese sentido no es tan complicado. No es tan complicado, el punto serían como los horarios, pero no es como tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Ya todo el mundo sabe su parte del tramo de negocio que le toca y sobre ese se enfoca y ya solo comparte la información a los demás. Correcto. Me imagino que también la comunicación debe ser como muy exacta y muy veraz y concreta en lo que tienes que darle a entender a la otra persona, ¿no? También es algo muy importante el tema de la comunicación entre los departamentos. Exactamente, sí, la comunicación es algo muy importante. Siempre la barrera del idioma muchas veces es algo que pudiera retrasar un poco, pero al final de cuentas todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo se involucra de manera adecuada en el proceso. Muy interesante todos tus comentarios y tus aportaciones. La verdad es que de la industria automotriz yo no sé mucho. O sea, yo me he enfocado como en alimentos, bebidas. Y el tema automotriz me hace un tema muy, muy interesante y muy complejo, como dices, muy exacto y todo es mucho más estricto. ¿Consideras que Pipa puede ser una buena herramienta para una empresa que no sea del sector automotriz? Sí, por supuesto. La finalidad de este proceso es asegurar que todo se cumpla en tiempo y en forma. Entonces, cualquier industria tiene los mismos requerimientos. Al final de cuentas, todos quieren que sus piezas salgan a tiempo, que salgan bien, que tengan calidad. Entonces, sí, por supuesto, cualquiera pudiera tomar esta metodología para poder desarrollar su producto. Sí, yo creo que es algo muy importante. Se puede extrapolar a decir, pues a lo mejor no soy automotriz, pero lo puedo poner en mi negocio o en alguna industria de alimentos, porque al final todos buscamos que nuestro producto sea de buena calidad y que al final al consumidor le sirva, ¿no? Sí, correcto, exactamente. ¿Cómo el proceso de Pipa fomenta la confianza entre clientes y proveedores? Pues mira, al final de cuentas, esto durante las diferentes fases vas viendo cuál sería las áreas de oportunidad que debemos de atacar antes de tener producción masiva. Entonces, es muy importante que siempre se hable con datos, principalmente. O sea, no podemos dar una opinión o, alguna decisión con base a únicamente yo pensé o yo creí. Tienes que tener siempre como todos los hechos con la mano para poder tomar una decisión. No puedes suponer o decir yo creí o yo creo que eso no es posible. Por supuesto, sí, siempre los datos es lo primero que tenemos con lo que tenemos que trabajar. O sea, si creemos que la pieza se va a salir de dimensión, no podemos solamente creer. Necesitamos ver los datos, analizarlos, correr un análisis estadístico y ver si realmente se va a salir o si realmente es confiable el proceso. Entonces, al final de cuentas, durante estas cuatro fases, vamos viendo cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo el producto, qué áreas de oportunidad tiene. Hay veces que se tienen cambios de diseño a lo largo de estas fases porque a lo mejor el proveedor no puede cumplir con alguna especificación. O sea, por más que la máquina se ajuste, por más que se tenga que hacer un cambio en el herramental, no se va a poder cumplir. Entonces se puede hacer un análisis de riesgo, ver, qué pasa si le abro esta especificación un poco, cuál sería el efecto. O sea, no solamente sobre el componente, sino sobre todo el sistema. Entonces ahí tiene que estar involucrado tanto el ingeniero del componente, el dueño del componente, como el ingeniero de sistemas, que es quien ve toda la interacción con los otros componentes dentro de la transmisión en este caso. Y por supuesto el vehículo es mucho más complejo, pero se tiene que hacer un análisis de riesgo y determinar si es posible o no es posible hacer alguna modificación. También en la línea, ¿no? Por supuesto, siempre si se ve que que una característica puede ser o depende del operador, es decir, un sello, ¿no? Que esté colocado de manera correcta, no podemos dejarlo al operador, porque el operador muchas veces, pues, es un ser humano, más bien, es un ser humano y muchas veces puede estar no concentrado, puede tener algún problema personal, puede estar cansado, lo que sea, y si deja ir este componente
con el sello, por ejemplo, fuera de posición, pues esto nos va a involucrar un problema más grande, Más ¿no? grande, sí. Entonces, se tienen que poner controles en la línea. Se está optando mucho en este momento por la automatización, cámaras o algún gauge automático que nos diga la dimensión, etcétera. Entonces, todo esto se ve durante esta fase de PPAP. Entonces, es muy importante la comunicación, hablar con datos, hablar sinceramente, o sea, porque si uno oculta algo, al final de cuentas va a salir. Va a votar en algún punto de todo este proceso, va a votar y vas a decir, sí, o sea, tal persona. Y aparte es como muy fácil saber en qué parte del proceso comenzamos a fallar. Y sobre todo es muy importante cuando generas un proceso saber tener toda la trazabilidad de dónde empezó, dónde pasó, por qué pasó, y no solo en un problema, sino en general es importante tener toda la trazabilidad de la pieza, qué máquina, qué horario, para que tú puedas buscar ese foco y sobre todo que no empieces a buscar como en una gran parte, ¿no? Sino que empieces como a focalizarte y de ahí sea mucho más sencillo. Exacto, la trazabilidad que mencionas es algo muy importante porque esos controles, si llegamos a tener un problema, bueno, preguntamos primero, ¿qué tan grande es el problema? ¿Cuántas piezas están afectadas? ¿100, 1000, 10,000? Entonces, es importante que el proveedor tenga esa trazabilidad, que pueda identificar la ventana de tiempo en la cual se producen esas piezas y, bueno, tratar de atacar el problema con base a eso y hacer un análisis de riesgo, ¿no? ¿Cuál sería nuestro riesgo de que falle? Sí, qué tanta posibilidad tenemos de que falle o funcione, ¿no? Al final yo creo que tocaste un tema muy interesante, el tema del operador, que al final somos humanos y siempre tenemos ese factor en las líneas de producción, ¿no? Correcto. Siempre tenemos el que puede tener algún problema familiar, está cansado, está pensando, o no sé, a lo mejor tiene una fiesta el fin de semana y está pensando ya en la fiesta, ¿no? Correcto. Entonces siempre es muy importante considerar que las personas que están en las líneas de producción son humanos y que pues podemos tener esas pequeñas fallas, sin embargo siempre hay una forma de mejorar el proceso o poner candados para que no sucedan. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Muy bien. Mi siguiente pregunta es, según tu opinión, ¿cómo es la mejor forma de hacer una auditoría a un proveedor? Pues mira, lo primero que uno va a hacer alguna auditoría, bueno, a mí me ha tocado hacer auditorías, no tal cual en el proceso de PPAP, pero cuando tenemos algún problema de calidad. Entonces, hay veces que tenemos algún problema de calidad, el proveedor genera su 8D, que es alguna metodología para resolver problemas. Y entonces, muchas veces, bueno, uno lo puede revisar en una junta, ¿no? Pero ver las mejoras o entender el problema, cómo sucedió en la línea es lo más importante. En este caso, lo más importante, bueno, a mí, en mi experiencia, lo que me ha funcionado es revisar, por supuesto, todo el overview del problema, entender en qué consiste, por qué se fue, por qué no se detectó. Y bueno, ver toda la metodología que ellos siguieron, pero bajar a piso. Lo más importante es bajar al piso y verlo físicamente y hablar con el operador. Él es el que está, o él o ella es el que está todo el día haciendo la misma operación, conoce su máquina, conoce su producto. Entonces, lo más importante es verlo, entender qué es lo que pasó y, bueno, buscar alternativas en conjunto, porque uno puede tener ideas. Por ejemplo, uno si está en el piso, pues ve su proceso y tiene esa ceguera de taller, ¿no? O sea, no puedes ver a lo mejor más allá. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado, porque así se ha hecho desde el principio, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tener ojos frescos, ver a alguien que es ajeno al proceso totalmente y que te pueda dar su opinión es algo muy importante. Entonces, considero que durante una auditoría lo más importante es ver el proceso tal cual es, o sea... Físico, bajar y no hay nada como ver la operación en vivo y decir, a ver, me voy a poner aquí y voy a observar, y como bien dices, con ojos de auditor y con los 5 sentidos, así como de, no sé, a qué huele, qué se escucha, qué estoy mirando, ¿no? Independientemente de solo pararme y ver, pues sí también tener como todos los sentidos abiertos a ver qué está pasando dentro de la línea o el proceso. Sí, correcto. En esta parte me gustaría que nos compartieras, en tu experiencia, cuáles son los requisitos para establecer un PPAP. Bueno, los requisitos es, por supuesto, estudiar todos los documentos necesarios, porque se corre el PPAP y se tienen que llenar muchos documentos. Final de cuentas, el STA es quien va a dar la aprobación o el visto bueno de que este proceso está correcto, bueno, que cumple con las diferentes fases. Entonces, lo primero es estudiar todos los documentos que se tienen que llenar. Entender, por supuesto,
el producto, las características, las especificaciones, porque bueno, muchas veces hay características críticas, características especiales, características que se catalogan como otras, que es decir, obviamente todas son importantes y todas se tienen que considerar o cumplir, pero las críticas es, o sea, sí o sí tienen que estar, ¿no? Entonces... Sí, son como tus anclas, de las que no puedes mover por ningún motivo, y son las que tienen que salir sí o sí. Correcto, exactamente. Entonces, lo más importante, bueno, es conocer la documentación, conocer el producto, conocer el proceso, conocer herramientas estadísticas. Entonces, creo que es lo más importante que uno tiene que conocer para desarrollar este proceso. Y bueno, por supuesto, la comunicación con todos los equipos, porque cada quien aporta una parte de este proceso, ¿no? Entonces, no tienes que saber absolutamente todo, pero con que sepas muy bien tu parte y bueno, un poco de las otras áreas es suficiente. Como yo siempre pienso, ok, este es mi parte del proceso, mi parte del negocio, me gustaría conocer un paso antes para saber de dónde viene la información que me va a llegar o de dónde viene lo que voy a hacer, la información que me llega, y un paso después de lo que yo hago para también ver cómo le ayudo a mi cliente interno o a mi proveedor interno, ¿no? Entonces, siempre es importante del proceso donde tú estás, conocer un paso antes y un paso después. Como bien dices, a lo mejor no todo, pero sí la parte que me va a llegar a mí y la parte que yo voy a pasar a la siguiente parte de nuestro proceso, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Cuál es tu método para identificar la causa raíz de un problema? Pues existen varias herramientas que pueden ser utilizadas para la resolución de problemas. Como te comentaba, una era el 8Ds, las 8 disciplinas. Otra es el 6 Sigma, o bueno, el proceso de DMAIC. Entonces, dependiendo de la naturaleza del problema, se puede utilizar una herramienta u otra, que es las que más utilizamos nosotros. El 8Ds, o bueno, una versión más corta, el 5Ds, es para un problema que es emergente, es decir, algo que acaba de suceder, lo puedes resolver. El DMAIC o el 6 Sigma es para algo que ya tienes arrastrando mucho tiempo, es algo que puede ser incluso repetitivo, entonces tienes que encontrar cuál es la causa raíz. Lo más importante, bueno, es definir el problema, lo primero, o sea, ¿qué voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cuál es mi definición de problema? ¿Qué es lo que está, o sea, qué es lo que no estoy cumpliendo o qué es lo que el producto no está cumpliendo y que se considera un defecto, ¿no? Eso es lo primero, definición. Luego, tenemos que generar una lluvia de ideas, o sea, al final de cuentas, hay una herramienta que es el diagrama de pescado que nosotros podemos utilizar para generar una lluvia de ideas y, bueno, buscar todas las posibles causas. O bueno, todos los factores que están involucrando en este problema, ¿no? Entonces... ¿Y cuáles también son las más fuertes? Porque a lo mejor podemos tener muchas variables que nos están causando el mismo problema, pero hay unas que nos afectan más que otras. A lo mejor una es el 80% de lo que vamos a tratar y a lo mejor el otro 20% son minimidades que nos está afectando, pero no son el gran problema. Exactamente, se tiene que evaluar toda esta lluvia de ideas y bueno, ver qué es lo que nos vamos a enfocar. Y algo que mencionaste ahorita, el 80-20, es algo que siempre nos enfocamos nosotros. Durante toda la producción, bueno, vas a tener muchos problemas, ¿no? Pero a lo mejor el 20% de estos problemas te están causando el 80% de los defectos. Entonces, lo primero que tienes que atacar es este 20% para posteriormente irte con los demás. Sí, claro. Eso es muy importante también para la metodología de resolver problemas y sobre todo la toma de decisiones, ¿no? Al final puedes tener una lluvia de ideas o puedes hacer los diagramas y te van a ayudar al final para hacer una toma de decisiones. Lo que todos esos procesos y todo lo que vas a analizar al final es para que te lleve a hacer una toma efectiva de decisiones, es hacer estas definiciones para lograr resolver el problema, ¿no? Correcto, y una vez que tú identificas cuáles son los principales factores, bueno, empiezas a hacer mediciones, es decir, haces pruebas para ver si realmente esta idea o este problema que tú estás identificando resuelve tu problema inicial, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es tal cual, definición y medir. O sea, eso va a ser siempre lo más importante, definir, tener bien claro cuál es el alcance de tu proyecto, porque no puedes irte más allá o quedarte muy corto. Entonces, sí, tienes que definir exactamente cuál es el alcance del proyecto y qué es lo que está buscando el cliente, ¿no? Es decir, qué es lo que me está afectando a mí. Entonces, sí, definición y medición, es lo principal. Lo principal. Muy bien, es muy importante cómo defines esas dos cosas, el tener la definición de qué vas a hacer
y el cómo lo vas a hacer. Y es muy importante todo eso. Desde tu experiencia como ingeniero mecánico, ¿qué le recomendarías a las próximas generaciones que están por ingresar, cursando o se van a egresar de esta carrera? Bueno, yo lo que les recomendaría es métanse a todos los cursos que puedan, es decir, nunca nada les va a estorbar. Métanse a cursos de diseño, dibujo computarizado, estadística. La estadística yo, en lo personal, cuando estaba en la escuela no creí que fuera tan importante, pero es en el lo campo más real, importante. sí. Realmente es algo que utilizamos todos los días. O sea, siempre que tenemos un problema, lo principal son los datos. Siempre la estadística nos va a definir si el problema realmente está presente o no. Entonces, estudien mucha estadística. Excel. Por más que uno diga, por más híjole. que uno se crea una eminencia en el diseño, siempre vas a usar Excel. O sea, tablas pivote, todo lo que puedan aprender de Tablas Excel. dinámicas, macros, Exacto. todo lo que se pueda aprender Todo lo de que Excel. puedan aprender de Excel es muy importante. El PowerPoint, al final de cuentas, ustedes van a tener que explicar cómo encontraron su problema, cómo lo resolvieron y bueno, una presentación efectiva es lo más importante, ¿no? Cursos de comunicación. Nos enseñan muchas matemáticas, nos enseñan física, nos enseñan muchas matemática cosas. pura, que Exactamente. al final, que finalmente vas a aplicar y bueno, va a ser la base de lo que tú vas a entender. Pero si no tienes una comunicación efectiva, realmente no vas a poder transmitir el mensaje, o va a estar incompleto, o vas a generar más preguntas. Entonces, comunicación efectiva es muy importante. Idiomas. Los idiomas también les van a abrir muchas puertas. Yo pienso que, bueno, obviamente el idioma universal, o como yo he visto, es el inglés. Pero aprendan tantos idiomas como puedan. Realmente, muchas veces uno puede tener todo el conocimiento técnico, pero si no lo puedes expresar, ahí se queda. ¿Y quién lo va a expresar? Alguien que hable el idioma y al final de cuentas se va a quedar con tu trabajo, ¿no? O sea, he visto casos donde el gerente habla muy bien el idioma, obviamente por sus actividades, pues no domina toda la parte el proceso técnica, técnico, claro. Pero él habla muy bien el idioma, él puede expresar el proceso, las soluciones, todo. Y pues lo más importante es que yo pienso que quien lo hizo, pues lo tiene que presentar, ¿no? Tiene que tomar ese crédito. Obviamente hay juntas en las que es con directores y no va a presentar pues no hay ingeniero, forma de hacerlo, pero sí en la mayoría de los casos debes dar a conocer que está tu potencial y que al final tu aporte a la empresa es y que pues realmente estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Hay ocasiones en las que, como bien dices, pues es el director o es el inversionista y pues obviamente no podemos hacerlo nosotros, pero en la mayoría de los casos, pues el tener las herramientas de poder saber qué desarrollé con lo que me dio la matemática pura o las estadísticas, el poder expresarlo afuera, pues es bastante bueno, ¿no? Correcto, sí, muchas veces, o al menos en mi caso es juntas con personas de China, de Taiwán, de Alemania al mismo tiempo, y si no sabes el idioma, o sea, al menos el inglés es algo que pues no vas a poder continuar comunicar con la junta, ¿no? Y seguir, correcto. Entonces los idiomas es algo muy importante. Excel también, repito. Puntualizamos en el tema del Excel, de verdad es muy importante. Sí. ¿Quieres agregar algo más? Sí, bueno, mi consejo adicional sería, uno en la escuela aprende las bases, pero finalmente la empresa va a ser una segunda escuela. Nos va a enseñar muchos conocimientos nuevos, muchos procesos, muchas herramientas. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir trabajo, no se sientan asustados porque no son expertos. Nadie lo es. Entonces, al final de cuentas, la empresa o el trabajo es una segunda escuela. Y pues ustedes busquen siempre llegar a lo más alto, ¿no? Busquen siempre lo más alto. Lo peor que puede pasar es que no se dé y bueno, siempre es una nueva oportunidad. Entonces, lo más importante es entender que uno después de la escuela tiene las bases, pero a la hora de aplicarlo en el trabajo es cuando uno se vuelve un experto. Muchas gracias por tu aportación. Pues bastante interesante los consejos que nos diste al final. La verdad es que no creo que solo aplique a ingenieros mecánicos, sino en general a todas las carreras. Un gusto compartir el conocimiento y como dijera Mark Twain, un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Con esta frase cerramos la emisión de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Gracias. Gracias.
La Enciclopedia del Ingeniero te da las gracias por vernos o escucharnos esta semana. Encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.